les pido a mis hermanos, nos pongamos en pie, por favor, y vamos a leer las escrituras. Hebreos capítulo 1. Leeremos los versículos del 1 al 6. Hebreos 1, de los versículos 1 al 6. Leo para ustedes. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este se lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre, y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Dejamos hasta aquí, hermanos, tomamos nuestros puestos. Analizaremos, mis hermanos, hoy hemos venido versículo por versículo durante esos 2 domingos, analizando Hebreos capítulo 1, y hoy nos corresponde los versículos 5 y 6. Ya hemos analizado los primeros 4 y hoy analizaremos el versículo 5 y el versículo 6. Quisiera, hermanos, que reflexionemos en algo. Esta semana que ha pasado, hemos visto mucho movimiento, seguramente con nuestros familiares, siendo ahora que tenemos prácticamente una semana de receso, tanto en los trabajos como en los colegios. Esto nos permite ver a nosotros bastante movimiento, en especial el jueves, el viernes y el domingo en este mundo en el que estamos viviendo. Nosotros, al ver esto, como nuestros familiares corren detrás de quizás una misa, de quizás detrás de comprar algún elemento para alguna forma de adoración, esto también en parte nos hace sufrir cuando vemos que son nuestros hermanos, cuando vemos que son nuestros hijos, algún familiar cercano, y sabemos de que ese tipo de prácticas no los va a salvar. Este tipo de esfuerzos lo que está haciendo es que cada vez se hundan más y más, creyendo que haciendo alguna cosa pudieran ellos alcanzar la salvación. Asimismo, tenemos nosotros la misma dificultad en la iglesia en el siglo I. El pastor que escribió esta carta a los hebreos veía exactamente lo mismo. Así como nosotros hoy vemos en Semana Santa cómo nuestros familiares corren a las parroquias a continuar sus ritos y todo lo que ellos hacen, buscando acallar sus conciencias, buscando tener la sensación o el sentimiento de que han sido perdonados. Así mismo sucedía en la iglesia en el siglo I, cuando veían a alguno de sus hermanos judíos corriendo al templo a presentar sus sacrificios en la iglesia en el siglo I, creyendo ellos que con la participación o el ejercicio que hacía el sumo sacerdote, ya con eso una vez más iban a tener otro año más de perdón de pecados. El autor de Hebreos tenía en su feligresía estos hermanos que tenían esta dificultad, porque tenían algunos familiares que les decían: ustedes están equivocados asistiendo a ese lugar donde asisten, donde les están hablando de un Mesías que todavía no ha llegado. Ese Mesías no es. Imaginen ustedes toda la presión que ellos recibían, la misma que en algún momento, posiblemente, tanto ustedes como yo en su momento sufrimos cuando nuestros familiares nos decían
ustedes están equivocados asistiendo a un sitio, haciendo cosas que no deben hacer porque ustedes tienen es que darle lugar a los ángeles, darle lugar a los santos, darle lugar a la Virgen, etcétera. Porque esa es la forma en la que hemos sido enseñados desde pequeños para poder llegar a Dios. Asimismo, los judíos en la iglesia del siglo I, sus padres le enseñaron desde muy pequeños que ellos tenían que ir al templo, a la sinagoga, esperar que llegara el sumo sacerdote, presentara sus sacrificios y si salía vivo, significa que otra vez tenían otro año más de perdón de pecados. Pero si alguno de sus hijos o familiares les decían, padre, eso ya no es necesario, ya no tenemos que ir más a ver ese tipo de cosas porque ya el sacrificio único ya se hizo, ya no es necesario. Lo invito a que vayamos y escuchemos al pastor en la iglesia. En aquella época ya estaban los pastores, en la iglesia del siglo I. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando tratamos de decir, mamá o hijo, no es necesario que hagan todo ese esfuerzo por buscar el favor de Dios de presentar algún sacrificio en la parroquia o de ir a Monserrate o hacer todo este tipo de sacrificios, ya no es necesario. Vamos el domingo a la iglesia. La misma dificultad y quizás aún peor en la iglesia del siglo I, porque además de la presión que tenían de sus familiares por el judaísmo, tenían ellos también al imperio en contra. Adicionalmente, ellos mismos también tenían la dificultad debido a que esto que les están hablando para ellos prácticamente es nuevo, porque Jesús realmente para la época en la que ellos están vivos, Jesús acaba de morir, murió hace poco. Y el testimonio que les están contando de que muchos vieron a Jesús es hace poco, no solamente esto. En su momento, cuando estaba Claudio como emperador en la iglesia en el siglo I, él mandó a sacar a todos los cristianos porque estaban diciendo que estaban profanando las tumbas. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Resulta que recuerdan ustedes en ese momento, cuando empezó todo este corrillo, decían los creyentes, los cristianos de la época, nuestros hermanos, decían de que el cuerpo de Jesús no lo van a encontrar jamás en la tumba porque Él ya resucitó. No lo van a encontrar. Entonces aprovecharon y dijeron lo que pasa es que ellos sacan sus muertos y los sacan de las tumbas y eso es un sacrilegio. Al haber dicho todo esto, todo este montón de cosas que hablaban en contra de los cristianos los ponían en el ojo del huracán. Así que tenían ellos grandes dificultades al presentar ellos su fe a sus familiares. Además de todo esto, el pastor en la iglesia del siglo I notaba algo particular en sus ovejas. Y era de que ellos, porque así habían sido enseñados, le daban mucha preponderancia a los ángeles. Les pido por favor que tengan en las escrituras Gálatas 3:19, lo tengan ahí mientras tanto, por favor, para que tengan ustedes contexto de la situación en la que estábamos viviendo en la iglesia del siglo I. Ellos le tenían un lugar muy especial a los ángeles. Por eso, en los textos que vamos a leer hoy entre el 5 y el 6, el autor de Hebreos quiere encargarse, y más tiempo hasta el capítulo 2, encargarse de decirle a los oyentes en la iglesia del siglo I, Jesús es superior a los ángeles. Pero para ellos eso tocaba decírselos. A nosotros es claro, pero para ellos tocaba decírselos, porque ellos apenas, como les decían, escucharon de que Jesús murió, le dio testimonio a 500 personas, luego algunos cuentan de que lo vieron ascender a las nubes, comienzan todos ellos a escuchar esto, pero eso es reciente. Para nosotros eso fue hace ya más de 2000 años, para ellos acaba de suceder, es algo muy reciente. Así las cosas, hermanos, veremos entonces nuestro sermón en 2 puntos. El título de nuestro sermón será La supremacía de Cristo frente a todo lo que el hombre pueda exaltar. La supremacía de Cristo frente a todo lo que el hombre pueda exaltar. Y veremos hoy nuestro sermón en 2 encabezados. El primero de ellos será reconociendo en las Escrituras la superioridad de Cristo sobre todo lo creado, reconociendo en las Escrituras la superioridad de Cristo
sobre todo lo creado. Eso lo veremos en el versículo 5, Hebreos 1:5. Y el segundo punto será, reconociendo en las Escrituras quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Reconociendo en las Escrituras quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Y lo veremos en el versículo 6. Entremos en materia, hermanos, viendo nuestro primer punto. Reconociendo en las Escrituras la superioridad de Cristo sobre todo lo creado. Reconociendo en las Escrituras la superioridad de Cristo sobre todo lo creado. Tengan, por favor, ustedes allí Hebreos 1, el versículo 5. Y también tengan, por favor, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 y leo para ustedes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Noten ustedes que aquí nos está hablando el apóstol Pablo y nos está hablando de la ley. Noten ustedes lo que Pablo dice acerca de la ley. Entonces, ¿quién la entregó? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora les pido por favor ubiquen Hechos 7, versículo 53. Noten ustedes que para ellos el tema de los ángeles es importante, pero vean ustedes que el apóstol Pablo los está colocando como un mensajero, como mensajeros, mientras que los judíos de la época le estaban dando un lugar a los ángeles que no les correspondía. Como hoy en día ustedes han visto que hay mucho sobre el tema de los ángeles que hablan sobre angelología, hay culto a los ángeles, hoy en día eso sigue ocurriendo. Para la época ocurría exactamente lo mismo, pero ellos lo hacían teniendo parte de la verdad y también parte de ser engañados por sus mismos maestros. Hechos 7:53. Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Notan ustedes que en Hechos 7 nos está hablando Esteban. En Gálatas 3:19 nos habla el apóstol Pablo. En 7:53, tanto Esteban como el apóstol Pablo colocan a los ángeles en su lugar, es decir, como mensajeros. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos son mensajeros de Dios. Es lo primero que hay que tener presente y es lo que el autor de Hebreos quiere llevarles a la iglesia en el siglo I. Los ángeles son mensajeros. Es diferente del Dios que estábamos hablando en el versículo 3. Hace un contraste total. En el versículo 3 nos está diciendo Jesús es Dios. Y ahora les pido por favor que ubiquen en el versículo 5, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Noten ustedes el contraste tan importante aquí. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Noten ustedes la gran diferencia que hay entre un ángel y lo que le dicen al Mesías. La diferencia es total. El apóstol Pablo y Esteban los colocan a los ángeles como mensajeros. Sin embargo, resulta que en la época de los judíos, en la iglesia del siglo I, habían fariseos, habían escribas, y ellos decían que solo ellos podían interpretar las escrituras. Algo muy parecido con lo que ocurre hoy. Cuando algunos, si no todos ustedes comenzaron este camino, seguramente algunos de sus familiares tuvieron que haberles dicho, pero ¿por qué tienen ustedes las escrituras si el único que las puede interpretar es un cura o es el papa? Solamente ellos lo pueden interpretar. En aquella época sucedía lo mismo. Solamente los fariseos y los escribas podían interpretarlos y asimismo se las enseñaban. ¿Qué interpretaban ellos?
En Génesis 1:26, cuando el Señor habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, noten ustedes que el Señor dice, hagamos. Cuando Él dice, hagamos, estos maestros enseñaban a los judíos de la iglesia del primer siglo, enseñaban de que, y si ustedes ven, por ejemplo, en la Feria del Libro, cuando se dé la oportunidad de estas interpretaciones rabínicas que hoy en día todavía están y están a la venta, ustedes pueden ver cómo ellos interpretan en sus comentarios bíblicos Génesis 1:26 y van a notar de que ellos dicen, aquí está Dios hablando con los ángeles, como dándoles participación a ellos para que creemos entonces al hombre. O sea, como ellos lo que dicen es que Dios de forma humilde, de forma noble, le pone participación a los ángeles y por ahí dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen y semejanza. Ese era el tipo de enseñanzas que ellos recibían. Así las cosas, entonces ellos decían, los ángeles entonces los están colocando en una posición que no corresponde. En su momento, cuando ellos tienen la claridad de la Trinidad, que era lo que estábamos hablando en la escuela dominical, cuando se habla de Dios, luego se habla del Padre, se habla del Hijo, y luego ellos poco a poco van comprendiendo de que son tres personas, tres subsistencias, que no se mezclan entre sí, que es un solo Dios verdadero en tres subsistencias y que es un misterio, la Trinidad, pero la Escritura lo enseña así, es un solo Dios y tres personas distintas, tres subsistencias, como lo dice nuestra confesión bautista. Así las cosas, ellos empiezan a comprender entonces el que hagamos a nuestra imagen y semejanza, está hablando la Trinidad. Están hablando de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, partiendo así las cosas de que todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no de los ángeles, sino de Dios. Así ellos poco a poco van empezando a entender y el pastor de la iglesia del siglo I hace lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos o con algún familiar que, por ejemplo, va a la iglesia católica o asiste a algún otro lugar que sabemos que no es bueno. Lo que nosotros hacemos primero, ¿qué es? Buscamos las escrituras y empezamos de la mejor manera poderle expresar lo que la escritura está enseñando y pidiéndole al Señor que abra sus ojos para que nos pueda comprender la palabra que les estamos llevando. Asimismo, sucede con el pastor en la iglesia del siglo I. Les dice algo así como esto: saquen las escrituras y vamos al Salmo 2, versículo 7. Noten ustedes, comparen por favor el Salmo 2, versículo 7, y compárenlo con lo que dice Hebreos 1:5 en la primera parte. Busquen por favor Salmo 2, versículo 7. El Salmo 2, versículo 7. Y aquí es como si el pastor en la iglesia del siglo I empieza a darle el sermón a la iglesia en el día del Señor. Y les dice, en Hebreos 1:5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ellos lo que tienen en sus manos es las escrituras, aunque no completas, porque en ese momento todavía no estaban completas. En ese momento lo que ellos tenían entonces era el Salmo 2:7 que el pastor en la iglesia del siglo I les estaba diciendo, vayan y busquen Salmo 2, versículo 7. ¿Qué dice el Salmo 2, versículo 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Noten ustedes que el versículo 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cambio, en el Salmo 2, versículo 7, no dice exactamente igual. Dice es, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El hecho de que no diga exactamente es por la siguiente razón. El pastor en la iglesia del siglo I estaba utilizando la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que él tenía en ese momento, leyendo las escrituras como hoy nosotros en día tenemos entonces la Reina Valera. Él tenía en su momento
la Septuaginta y estaba enseñando con la Septuaginta. Así las cosas, por eso es que nosotros cuando en nuestros comentarios en la Biblia, ven ustedes que hay como una letra y nos apunta el Salmo número 2, pero cuando ustedes van al Salmo 2, ustedes dicen, pero no dice igual, no dice exacto. Lo que sucede acá es que el pastor está utilizando la Septuaginta, es como si estuviera utilizando otra versión. Yo empecé leyendo de otra versión. Ustedes tenían la Reina Valera y yo tenía otra versión. Así mismo sucedía en la iglesia en el siglo I. El pastor tenía otra versión que la Septuaginta y por eso nosotros cuando vamos y miramos en nuestra escritura decía otra cosa, pero no es que fuese distinto, decía lo mismo. Ahora, noten ustedes que el autor de Hebreos hace una pregunta retórica, pero no está buscando que la gente le responda. La pregunta retórica es que ellos mismos se pueden ir a responder porque el autor de Hebreos dice lo siguiente, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y ahí sí empieza a hablar del Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto no está esperando el autor de Hebreos que las personas respondan, sino que ellos mismos puedan ir asociando, oiga, sí, a los ángeles nunca se les dijo, mi hijo eres tú. Estaba, como decía en alguno de los salmos, el Señor le dijo a mi Señor. Ahí empiezan a ver muchas cosas que a ellos se les hace complejo, porque es un solo Dios, pero ¿cómo es que el Señor le dice a mi Señor? Y ahora aquí, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí empezamos con varias dificultades. Para resolverlas, veamos por favor Juan 5, 17, 18. Juan 5, 17, 18. Leo para ustedes. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Les pido por favor ubiquemos otro texto para que tengamos más contexto de lo que les quiero decir. Juan 10, 30, 33. Noten ustedes que el argumento en el que en este momento estamos es demostrando de que Jesús es superior a los ángeles. Y Jesús mismo lo dice. Y la gente entendió clarito. Tan claro entendió que lo iban a apedrear. ¿Por qué lo iban a apedrear? Porque lo que estaban viendo era un hombre. ¿Cómo es posible que un hombre diga que es Dios? Entonces por eso lo iban a apedrear. Así que el mensaje de Jesús a las personas que estaban en ese momento era claro. ¿Entendieron bien? No se confundieron, entendieron bien. Por eso lo iban a apedrear. Juan 10, 30, 33. Juan 10, 30, 33. Yo y el Padre uno somos. Fue claro el mensaje. Ahora mire la respuesta. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vean ustedes que entendieron bien lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, yo y el Padre uno somos. Es decir, yo soy Dios. Es lo que les está diciendo clarito, sin tapujos, clarito y directo. Así las cosas, entonces, con estos textos bíblicos, nosotros podemos ver entonces que Jesús es superior a los ángeles. Era lo que estaba buscando el autor de Hebreos, enseñarle a su feligresía de que los ángeles son mensajeros, pero el Hijo es Dios mismo, Él es superior a los ángeles. En aquella época, lo que buscaba el autor de Hebreos está diciéndole, los maestros que ustedes tienen, que en la sinagoga les están enseñando, cosas como en Génesis 1:26 de que Dios habla con los ángeles y los hace partícipes a ellos de la creación, no es cierto, porque Jesús es superior a los ángeles. No pongan a los ángeles en esa misma coigualdad, no hagan eso. Es lo que el autor de Hebreos les está diciendo a la iglesia en el siglo I. A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver que muchos de nuestros familiares
colocan hasta la Virgen aún por encima de Jesús, como si pudiese interceder ella ante el Padre, cuando la Escritura nos enseña claramente de que el Señor, siendo Dios, es dueño del universo y de todo lo que existe. No es posible poderle rendir culto a alguien distinto que no sea Dios, porque entonces estamos faltando al primer mandamiento. Así las cosas, nosotros, cuando se nos dice de que Jesús es Dios, esto lo que es base y argumento para poder llegar a nuestros familiares y decir, vamos a las escrituras, las mismas que ustedes tienen, utilicémoslas y veamos qué dice las escrituras sobre la Virgen María. No van a encontrar en ninguna parte de que ella pueda hacer intercesión entre Dios y los hombres, a no ser de que tengan una mala interpretación de lo sucedido con la fiesta en Caná. Ahí es una gran oportunidad, hermanos, para hacer lo mismo que hace el autor de Hebreos, sacar las escrituras y les dicen, vamos a mirar Salmos 2, versículo 7. Tal cual nosotros haríamos lo siguiente. Vamos, hermanos, por favor, a Lucas 5, 20, 24. Lucas 5, 20, 24. ¿Qué busca el autor de Hebreos? El autor de Hebreos sabe de que la palabra de Dios es espada de dos filos. El autor de Hebreos sabe que la única forma de poder llegar al corazón de las personas es mediante la sola escritura. La única forma, hermanos, que el Señor ha dejado para salvación, el único camino es Jesucristo. Y la forma de su presentación, la forma de poder darle a entender a las personas de quién es Jesús, es a través de la predicación de las Escrituras, es a través del texto bíblico, no hay otra forma. Así que el autor de Hebreos les dice a todos en la iglesia, del siglo I, saquen Salmos 2, versículo 7, porque él sabe de que esa forma, exponiendo las Escrituras, es la única manera en la que ellos pueden comprender. Algo así fue lo que sucedió en Lucas 5, 20, 24. Noten ustedes qué pasa en el corazón de los elegidos, tarde o temprano. Pasa lo siguiente. Por eso el autor de Hebreos lo hizo así, con muchos textos del Antiguo Testamento. Lucas 5, 20, 24. Leo para ustedes. Al ver él, la fe de ellos, noten ustedes, al ver él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así las cosas, el Señor lo que estaba haciendo en ese momento era mostrar una vez más delante de todos que las escrituras estaban hablando del Mesías, que él tenía poder sobre lo visible y sobre lo invisible, tenía poder también sobre las enfermedades, él era o es el Señor del día del reposo. Así las cosas, les estaba diciendo, estos maestros que les están enseñando están equivocados. Luego, les pido por favor que ubiquen por favor en las escrituras. Vamos por favor a Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. Juan capítulo 20, 26 al 28. Leo para ustedes. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. 8 días después, estaban dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Notan ustedes que dice el texto 8 días después? Y se hace Jesús presente. Ese es 8 días después, es el día del Señor. Es el domingo, día del Señor, cuando la iglesia se reúne. Cuando ellos estaban reunidos, dice el texto bíblico que estaban reunidos ellos, los creyentes del momento, de la época.
¿quién se hace presente en medio de ellos? Jesús. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, busca el Señor a uno de sus elegidos para poderle infundir fe a través de su palabra y fortalecerlo en su fe. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, miren lo que dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Así las cosas es lo mismo que nosotros hacemos cuando presentamos el Evangelio, única y exclusivamente a través de la palabra del Señor que está en las Escrituras. La presentación del Evangelio hace que el corazón del creyente vuelva su mirada a Jesús. No hay otra forma. Y así las cosas, entonces eso sí, empiece a darle el domingo un interés diferente. Para el creyente entonces el día del Señor empieza a tener algo especial, ya es distinto. Les pido por favor, ubiquemos Hebreos 1:5 y la parte B. 1:5 y la parte B. Entonces, les vengo diciendo, hermanos, hasta aquí. El autor de Hebreos encuentra esa dificultad en sus feligreses. Unos quieren todavía servir a los ángeles como sus maestros les están enseñando. Otros, por la presión de la persecución, porque solamente los creyentes en ese momento eran perseguidos y vueltos espectáculo como lo hacía Nerón, preferían entonces no creer o hacerse a un lado y no asistir a nada de esas reuniones. Pero entonces teníamos algunos que sí asistían, pero tenían esas dificultades, esas dudas. ¿Será que los ángeles no? ¿Será que hacemos mal si no le damos el lugar a los ángeles? Pues el autor de Hebreos les está diciendo, los ángeles son mensajeros. El Mesías está por encima de los ángeles. Y en los textos que yo les he leído, hace mención de que Jesús mismo dice de que Él y el Padre uno son, de que Él es superior a los ángeles. Y lo dice tan claro que lo querían apedrear. Así que Él fue tan claro en su mensaje, pero para los demás era solamente un hombre que estaba allí. Pero para los elegidos no era solamente un hombre, era el hijo de David, el rey prometido. Ahora, les pido por favor que veamos Hebreos 1 y veamos la parte B. En la primera parte, entonces el autor de Hebreos nos menciona de que a ninguno de los ángeles, a ninguno, se les dijo de que mi hijo eres tú. A ninguno se les dice. Aquí dice el autor de Hebreos, y otra vez, yo sería el padre y él me será mi hijo. ¿Esto por qué lo hace el autor de Hebreos? ¿En qué parte de las escrituras está escrito esto? Les pido por favor que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7, y leamos los versículos 12 al 14. Sucede que el autor de Hebreos lo que hace es que utiliza las escrituras, unos textos bíblicos que son conocidos por todos los feligreses en la iglesia en el siglo I. Si nosotros hiciéramos lo mismo que hace el autor de Hebreos con nuestros familiares, utilizaríamos versículos bíblicos que son familiares y conocidos a nuestros allegados que, por ejemplo, van a la iglesia católica. Utilizaríamos textos bíblicos que ellos conocen. Si ustedes le preguntan a una persona que practica la religión católica si cree que las escrituras es la palabra de Dios, le van a decir que sí, que ellos creen que las escrituras es la palabra de Dios. Haciendo uso de sus propias escrituras, se hace también la presentación del Evangelio. Así el autor de Hebreos lo que utiliza es las mismas escrituras de los judíos, de sus feligreses, para presentar el Evangelio. Dice el texto, el autor de Hebreos, dice, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. En la primera parte les dijo, a los ángeles nunca se les dijo eso. Y eso ya lo sabíamos. Por eso les está diciendo, miren el Salmo 2, que eso ya lo sabíamos, no les estoy contando nada nuevo. Ya sabíamos por el autor del Salmo 2 de que los ángeles jamás se les ha dicho mi hijo eres tú. Y nuevamente en 2 de Samuel 7:12, versículo 14, la primera parte voy a leer para ustedes. 2 de Samuel 7:12, 14. Y cuando tus días sean cumplidos, ahí le estamos hablando, se le está hablando al rey David.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, noten ustedes acá, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Será Salomón? No puede ser Salomón, porque aquí el texto dice que afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. ¿Por qué lo vamos a dejar hasta ahí? Porque el autor de Hebreos lo quiere dejar hasta ahí. Vean que el autor de Hebreos dice, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Él no continúa más. Él para ahí el versículo. Así que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Con esto, hermanos, como lo hace el autor de Hebreos, lo que realmente él nos está enseñando a nosotros es que únicamente a través de la predicación del Evangelio, de las Escrituras, a nuestros familiares, es la única forma de poder presentar a este Jesús que es superior a los ángeles, superior a la Virgen, superior a cualquier santo que ellos puedan venerar, aún entre los que se llaman protestantes, es presentar que las Escrituras es superior a cualquier pastor, a cualquier supuesto apóstol o cualquier supuesto profeta. De esa forma, seguramente muchos de nosotros tenemos familiares que aún creen en profetas, creen en los apóstoles. Hoy en día, las Escrituras es la única herramienta que tenemos nosotros a mano para hacer exactamente lo mismo que hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos quiere iluminarle los ojos a la iglesia en el siglo I, diciéndoles, miren, lo que les están enseñando a los ángeles no es así, porque a ninguno de los ángeles se les dijo de que tú eres mi hijo. A ninguno se le dijo, o que yo seré a ti por padre y tú me serás a mí por hijo. A ninguno se le dijo. Eso les genera mucha confusión a la iglesia del siglo I porque dice, entonces lo que me han venido enseñando está equivocado. Eso no es. Asimismo nos sucedió a muchos de nosotros cuando nos dicen, hoy por hoy no tenemos apóstoles. Se requiere la señal de varias señales para poder afirmar de que tenemos un apóstol. En el mismo Hecho de los Apóstoles nos dicen cuáles son las señales por las cuales podemos confirmar de que hay apóstoles o no. Cuando nos abren los ojos de esa manera con las mismas escrituras, nosotros ¿qué decimos? Nos están enseñando mal. Y empieza un afán por buscar de las escrituras, por saber qué es lo que dicen las escrituras. Cuando se nos dicen, por ejemplo, en otras iglesias en donde hemos militado en el pasado, se nos hablan de cosas como, por ejemplo, el tema del don de las lenguas, el don de la sanidad y muchos de esos dones. Y comienzan ellos a hacer su demostración de don de lenguas. Y cuando nos presentan las escrituras y nos hacen ver que el don de lenguas en realidad en el original griego hace referencia a idiomas como el español, como el inglés, y luego comienza a tener sentido para nosotros las escrituras de que cómo es posible de que los apóstoles, un simple pescador o alguna otra persona que entre ellos conocen porque viven entre ellos, hable también el otro idioma sin ningún modismo, como ustedes por ejemplo han visto una persona americana que habla español, se le nota que no habla igual que nosotros, se le siente distinto el español. En aquella época, este don era un don otorgado por Dios para que hable perfecto el idioma sin haberlo enseñado, sin haberlo aprendido. Así siendo las cosas, era la forma en la que el Señor iba y presentaba el Evangelio en aquella época para sentar todas las bases en el Evangelio y diciendo de esta manera que ahora toda esa barrera que hay entre los judíos y los gentiles se echa abajo. Y ahora la predicación del Evangelio era en todos los idiomas. Era entonces, Jesús era para todo el mundo, a todos había que llegarles, a todos había que presentarles, pero con esta dificultad de poder hablar en su idioma, ¿cómo le presento el idioma? ¿Cómo le presento el Evangelio? Pues a través de ese don que en su momento era vigente. Cuando se nos dicen ese tipo de cosas, los ojos se ven iluminados por la luz de las Escrituras y empezamos a querer más y más y más del Evangelio. Asimismo, hace entonces el autor de Hebreos. Les dicen, miren, los ángeles tienen una posición de mensajeros, pero Jesús es Dios mismo.
Jesús es al único que se le dijo, mi hijo eres tú. A nadie más se le ha dicho algo así. Entonces empieza a tener más sentido para los hermanos en la iglesia del siglo I. Les pido por favor que ubiquen Hebreos 1, versículo 6. Hasta este punto hemos visto entonces cómo el autor de Hebreos utiliza las mismas escrituras para explicarle con las mismas escrituras a nuestros hermanos en la iglesia del siglo I. Les explica que Jesús es superior a los ángeles, utilizando textos que son conocidos por ellos. Los Salmos, Segunda de Samuel, todos estos textos, el autor de Hebreos los utiliza de manera magistral y muy hábil porque saben que toda su audiencia los conoce. Toda su audiencia sabe de que ahí está la promesa del Mesías. Se había prometido en Segunda de Samuel de que vendría un rey descendiente de David. Se había dicho de que este descendiente era, o se le va a decir en su momento, de que él es el Hijo de Dios, el que habría de ser entronizado. Todo esto empieza a tener sentido para ellos y ahora viene el versículo 6 y entramos con el segundo punto. Reconociendo en las Escrituras quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Reconociendo en las Escrituras quién debe ser el objeto de nuestra adoración. En el punto anterior vimos a Jesús por encima de la Virgen, por encima de los santos, por encima de los ángeles, por encima de cualquier cosa a la que el hombre quisiera darle adoración. Jesús es el único que está por encima de todas las cosas y en Hebreos capítulo 1 nos está mostrando que Él mismo es Dios. Hebreos 1, versículo 6. Leo para ustedes. Y otra vez, noten ustedes que el autor de Hebreos dice y otra vez. O sea, ya llevamos aquí en este punto, llevamos 3 versículos bíblicos que utiliza el autor de Hebreos. Este es el tercero. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Para ellos, en su época, la palabra primogénito no era problema. Para nosotros, la palabra primogénito hace referencia como al primer hijo, a la primera persona que existe. Así las cosas, nosotros podemos entonces pensar, vea, entonces significa que estamos hablando de una persona que fue creada. Y no, la palabra primogénito para ellos, el mismo autor de Hebreos ni siquiera la explica, porque para ellos ya es entendido de que la palabra primogénito no quiere hacer referencia en este caso y en este contexto a la primera persona que nació, porque entonces si fuese así las cosas estaríamos diciendo que cuando introduce al primogénito estaría diciendo que tiene un principio, pero no tendría sentido porque entonces en los versículos anteriores ya habíamos explicado de que Jesús es Dios y Él no tiene ni principio ni fin, y cuando hace referencia a que introduce al primogénito, pensaríamos entonces de que si es el primogénito, entonces tiene un principio, y si tiene un principio, pues entonces no puede ser Dios. No es a eso lo que hace referencia el texto. Para reforzar el punto, les pido por favor que ubiquen Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Voy a leer para ustedes. Él es la imagen del Dios invisible. Noten ustedes, Él es la imagen del Dios invisible. Primero dice, ¿quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. No tiene ni principio ni fin porque está hablando de Dios. El primogénito de toda creación. Noten ustedes que no tendría ningún sentido que el apóstol Pablo dijera, Él es la imagen del Dios invisible, y para la mente de los que están escuchando digan, bueno, si es la imagen del Dios invisible, pues no tiene principio ni fin. Y luego dice, el primogénito de toda creación. A lo que hace referencia aquí el apóstol, entonces, el primogénito de toda creación significa es la persona más importante en toda la creación, quien tiene el derecho, el poder de toda su creación, porque él mismo es el creador de la misma. Lo que está diciendo el autor es que la palabra primogénito es un derecho legal
que esta persona tiene sobre toda la creación, porque Él es el dueño de toda la creación. Es un privilegio, es una dignidad, una honra que solamente Él tiene y nadie más. A lo que va el autor, el apóstol Pablo en este caso, está diciendo, mire, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, está diciendo Jesús es Dios. Además de eso, si Jesús es Dios, significa entonces que Él es el primogénito de toda creación. No es la primera criatura creada, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si es el primogénito, es la persona que tiene el derecho legal de administrar toda la creación. Él es el dueño de su creación y hace como quiere con su creación. Es lo que quiere decir. No está diciendo que es la primera persona creada, no es eso. Por eso es que la palabra primogénito en el español y para nosotros en nuestro contexto nos genera esas dificultades. Por eso mismo, hermanos queridos, cuando escuchamos a un testigo de Jehová, utiliza mucho el texto, este texto, haciendo referencia, noten que el versículo está diciendo el primogénito de toda creación, es decir, que Jesús no puede ser Dios porque es la primera persona creada. No es eso lo que quiere decir la palabra primogénito. Si nosotros entendemos eso en nuestro contexto, desconociendo que este texto bíblico fue escrito hace más de 2000 años o entre 2000 años, significaría entonces que estaríamos haciendo algo muy necio, pensar en entender un libro que fue escrito con una cultura totalmente distinta hace 2000 años y pretender que esas palabras signifiquen hoy lo mismo. Y cuando no significan lo mismo no significaría absolutamente nada, entra en una contradicción. Él es la imagen del Dios invisible, estamos diciendo Jesús es Dios, y encima de todo voy a decir que es creado, eso no tiene sentido, eso contrasta entre sí. Significa entonces que la palabra primogénito debe ser otra cosa. ¿Cómo hacemos? Yendo hacia la cultura, hasta la época en donde cómo ellos entendían esa palabra. ¿Por qué el autor de Hebreos no hace ninguna explicación de esa palabra? Porque para la cultura era claro. Por ejemplo, vayamos por favor a Hebreos 12, versículo 16. Hebreos 12, versículo 16. Y noten ustedes cómo el autor de Hebreos hace uso de la misma palabra. Hebreos 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Noten ustedes que la primogenitura entonces es un derecho legal. Recuerden ustedes que el primogénito recibe el doble de la herencia. Es lo que hace por derecho legal. Aquí el punto es que la primogenitura significa un derecho legal a algo. Aquí estamos diciendo entonces, el autor de Hebreos está diciendo que Jesús tiene el derecho legal de administrar y manejar toda su creación porque Él mismo la creó. Él es Dios. Ahora, hermanos, les pido por favor que ubiquemos el Salmo 97:7. Salmo 97:7. Leo para ustedes. Confundidos sean todos los que adoran esculturas, los que se glorían de sus ídolos, a adorarle todos sus ángeles. Aquí es fuerte el mensaje en los salmos para los oyentes en la iglesia del siglo I. No es posible darle ningún culto a los ángeles. Y además el texto dice adorarle todos sus ángeles. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús nació? ¿Recuerdan ustedes qué sucedió después? ¿Qué fue lo que el Señor manda que hace cuando Jesús nace? Que todos sus ángeles le adoren a Jesús cuando nace, porque Él es Dios. Y si no es posible adorar a nadie más diferente a Dios, ¿por qué se le da orden a los ángeles de adorar al niño que nace? Porque ese niño es Dios. Ahora, quiero por último, hermanos, para terminar, permítanme una aplicación. Para dar esta aplicación, hermanos, quisiera que por favor me apoyen buscando Lucas 24, 25, 27. Y quisiera poner en sus mentes lo mismo que había en la mente del autor de Hebreos. ¿Qué busca él con utilizar tantos textos del Antiguo Testamento? Se fue a Salmos, luego se va a Samuel y luego más adelante en los demás versículos que vayamos a ver, va a seguir utilizando más y más el Antiguo Testamento. Pero ¿qué había en su mente y en su corazón? ¿Por qué tanta insistencia en decirle a los oyentes en la iglesia del siglo I, vengan, vamos a los Salmos, vengan, vamos aquí a Samuel? ¿Qué buscaba él?
Lucas 24, 25, 27 y luego vamos al versículo 31, 32. Entonces primero Lucas 24, 25, 27 y en el mismo Lucas 24 iremos al 31 y al 32. Leo para ustedes. Entonces él les dijo: oh insensatos. ¿Pero quién es él? Jesús. ¿Listo? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, noten ustedes, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es Jesús presentando el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Lo mismo que estaba haciendo el autor de Hebreos, utilizando el Antiguo Testamento para presentar el Mesías. Y aquí el mismo Mesías utilizando el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, para presentarles los caminantes de Emaús, presentarles el Evangelio. Sigamos al versículo 31. Noten ustedes qué pasa después, cuando se presenta el Evangelio, haciendo uso de las mismas escrituras, cuando le presentamos los textos bíblicos a nuestros familiares, a los que Dios haya elegido dentro de nuestros familiares. Tarde o temprano, no es algo mágico, hermanos, en el sentido en el que ya les predico el Evangelio y ¡pum!, se convierten. No es así, no funciona así. Funciona muchas veces y de muchas maneras de manera progresiva. Muchas veces sucede, hermanos, de que se presenta el Evangelio y por allá a los 10 años o a los 20 años recuerdan lo que sus padres les decían y por alguna situación difícil se convierten. Pero también ocurre en algunas ocasiones que se presenta el Evangelio y a la semana o al mes o al año ellos reconocen de que Jesús es el Señor. Sigamos. Versículo 31 y 32. Entonces les fueron abiertos los ojos. Pero noten ustedes lo que el texto dice. Entonces les fueron abiertos los ojos. Esa era la esperanza del autor de Hebreos. Que la iglesia en el siglo I, con el hecho de utilizar las escrituras en el Antiguo Testamento, el Señor quisiera entonces, por ese uso de las escrituras, abrirle los ojos a la iglesia en el siglo I para que dejen de adorar ángeles y le den el lugar a los ángeles y el lugar a Jesús en donde debe ser. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, como nos sucedió a cada uno de nosotros cuando llega la verdad. Nos sucedió lo siguiente: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es lo que esperaba el autor de Hebreos que ocurriera entonces en la iglesia con sus feligreses, que a él, al utilizar las escrituras en los salmos, en Samuel, el Señor quisiera abrirle el corazón en la iglesia del siglo I y entonces pudiera reconocer la iglesia de que Jesús es el Señor, es el Rey prometido, es el Rey que le habían prometido a David, es el Señor, Rey y sacerdote a la vez. Así, hermanos, es para nosotros de aliento el ver que la misma forma en la que nosotros hoy en día hacemos en nuestros altares familiares con nuestros hijos, o de la manera en la que ustedes se esfuerzan, vienen el domingo a la iglesia y atienden a la voz de Dios, el Señor hace que con cada verdad arda sus corazones en alguna de las situaciones en las que ustedes se presenten. Por ejemplo, si tienen algún familiar inconverso, entonces el Señor habla a sus corazones de cómo hacer, de que esto no es algo nuevo, esto lo hacían desde siempre. El autor del libro de Hebreos utilizando las escrituras, presentando el Evangelio y esperando que Dios les abra sus corazones. La señal siempre entre los elegidos es que cuando la verdad llega, el corazón arde, el corazón quiere saber más de ese Mesías. Así las cosas, hermanos, hoy es un mensaje de esperanza en la predicación del Evangelio, de que tanto ustedes como yo tengamos la plena certeza de que de esa forma, de esa metodología, es la de siempre, la que el Señor mismo aplicó con los caminantes de Emaús, el mismo Señor exponiendo el Evangelio a los caminantes de Emaús. ¿Cómo? Utilizando el Antiguo Testamento. Nosotros, ¿cómo? Utilizando toda la escritura completa. En el momento en el que Jesús estaba haciendo lo que hacía, lo hacía con toda la escritura que tenía en su momento.
Nosotros lo hacemos con toda la escritura, que hoy en día el canon está cerrado y está completa, y con esta escritura presentamos el Evangelio a nuestros hermanos, a nuestros amigos, compañeros de colegio, de universidad, de todas partes. La escritura, como lo veremos más adelante en Hebreos, es una espada de doble filo y tiene poder para poder penetrar hasta los tuétanos. Es así que genera en el corazón de los oyentes, en el elegido, que arda su corazón. No inmediato, para que no pensemos entonces de que por el hecho de predicar ya hoy el Evangelio ya se convierte. No va a suceder así. Puede suceder en 10, 15, 20 años, o puede suceder como el ladrón en la cruz. Seguramente él estaba asistiendo en medio de su cultura, ya había escuchado bastante de los salmos, había escuchado bastante de las escrituras, porque esto no era novedoso. Y de un momento a otro, como dicen las mismas escrituras, el Señor abre sus ojos y le permite ver al Mesías, para que ese mismo día sea llevado él al paraíso. Bien, hermanos, dejamos hasta aquí.